Que yo creo que van a ser un verdadero escándalo, ya están siendo un verdadero escándalo. Pero son reglamentos solamente, o sea, solamente lo vaya a trabajar los profesores o el padre va a tener algún elemento. Habrá una fase de debate en que se le dirá a los padres, pero estos reglamentos se refieren esencialmente a la vida interna del centro. Me refiero, por ejemplo, que es una de las cosas más escandalosas. ¿Cuántos departamentos debe haber en el instituto? ¿Debe haber un departamento por asignatura, como hasta ahora, por así decir? ¿O debemos hacer otro tipo de departamentos? ¿Cuál es la teoría general? Darle mayor margen de autonomía a los centros. Obligarlo a tener un departamento y el otro el centro decide lo que tenga, por ejemplo. Otro aspecto que también se contempla aquí, porque se intenta unificar muchas cosas, que ahí sí tienen mucho que decir los padres, los reglamentos de sanciones a los niños de convivencia en el centro. También está recogido, y todo eso va a tener su fase de debate posterior con la FAPA y con la APA. Bueno, aquí no se dice, yo lo organizaré, pero vamos, que se hará en su momento para que todo el mundo haga las aportaciones que tenga que hacer y se harán las aportaciones. La idea es que para el final del segundo trimestre esté esto más o menos consensuado. Se está escuchando un poco a los padres, ¿eh? Últimamente. Se escucha mucho a los profesores, pero a los padres muy poco se les regala la oreja. A los padres se les escucha bastante, es más de lo que tú te crees. Entonces, el problema de los padres, el problema que ahora hablo, que me da pie, me derivo un poquito. A los profesores, muchos profesores ven a los padres como los enemigos de la causa, pero también hay muchos padres que ven al profesorado como los enemigos a batir, a hiperproteger a nuestros hijos y por tanto a darle la razón a ellos y a intentar que ellos siempre tengan la razón. Esto tiene un efecto en la escuela demoledor. Es decir, esto para un profesor es la muerte. Si no tiene respaldo en la casa, ya puede el profesor ponerse como se ponga, que del niño no sacamos partido. Entonces, cuando se producen, porque esto se da con mucha frecuencia en los centros, no ya agresiones que se dan, no es tampoco especialmente relevante, pero sí ese continuo desprecio por parte de unos sectores del padre a la labor del profesor y a darle la razón al niño frente al profesor sistemáticamente. Eso hace mucha mella en el profesorado. Eso les duele y eso les quita la moral, que es lo peor. Porque llega un momento que dice, bueno, mira, niño, vete a tu casa y te aguanta a tu padre, que quien no te haya tan a gusto los dos. Ese tipo de reacciones que no son muy profesionales, pero se producen. En el caso de las APAs, por tanto, hay APAs que en general se comportan de manera razonable, incluso pues, mientras el niño está en el colegio, pero cuando llegan al instituto generalmente desaparecen. Parece como que la hiperprotección llega hasta que llega el niño al instituto, un momento en el cual parece que estamos todos, es posible que ya dejamos al niño abandonado y simplemente si hay que ir vamos a pelearnos con el profesor porque a mi niño le han hecho algo. Pero ya esa labor que se ha hecho antes, que hacen los maestros, con los padres, con las APAs, que se trabaja bien, que hay un cierto clima de concordia, eso en los institutos desaparece por completo. Tenemos que recuperar ese papel del instituto y es un esfuerzo que nos va a costar a todos, por un lado los profesores y por otro lado. Y de ahí que las relaciones a veces, sobre todo en los institutos, sean un poco complejas. Y los padres se quejan con razón de que no se les escuche. Y los profesores también se quejan con razón de que los padres son, cada uno tiene su parte de razón, como es natural. En formación profesional. Esencial. Andalucía se ha puesto en los últimos 10 años a la cabeza en España de la formación profesional. Tenemos el mejor sistema de formación profesional que hay, el más avanzado. Y se han hecho además dos cosas ahora que van a ser muy, muy importantes. Uno, se van a crear los centros integrados donde se va a dar toda la formación conjunta de empleo. Como vosotros sabéis, la formación profesional son 3 subsistemas, son 3 cosas distintas dentro de lo mismo. Uno es lo que hace educación, que es dar títulos, con los sistemas reglados, unos módulos que se establecen. Otro es lo que hace empleo, por un lado, en cursos que organiza empleo, y por otro lado, con dinero que le da a empresarios y sindicatos para que a su vez formen a gente. Son por tanto 3 subsistemas que conforman lo que es la formación profesional. Y en los centros integrados que ya se han puesto en marcha hace un mes, se han creado en Andalucía, se va a poder dar en el mismo centro las 3 cosas. Va a haber un centro por lo menos por provincia que va a ser un centro integrado donde toda la formación profesional de todos los subsistemas se va a asumir
en un tipo de centro específico, solo para eso. Y además, otra cosa que hemos hecho que va a ser muy interesante es que todos los institutos de formación profesional, un gran número de ellos, van a poder presentarse a los cursos que organice empleo. Porque fijaos, hay muchísima gente, muchísimas academias que están viviendo de presentarse a cursos que ofertaban empleo ponía un dineral encima de la mesa, se quedaban con todo el material, daban el curso y ganaban un mogollón. Los centros públicos no podían presentarse a eso. A partir de los centros públicos pueden optar a esos cursos. Y por tanto eso significa que no solo que vamos a poder dar cursos de empleo en los institutos, sino que además vamos a poder optar a una fuente de financiación que hasta ahora iba íntegramente al sector privado, cuando ahora puede revertir en gran medida en que nuestros centros de formación profesional tengan mejores instalaciones y más. Eso, aunque parezca una cosa no demasiado importante, es muy importante. Eso va a suponer para muchos institutos una fuente de dinero, una fuente de recursos y una manera de conectar el empleo real, los nichos de empleo, con la formación que damos de la educación. Todos los que se habían ido a trabajar a ganar 500 euros, 600 euros, 700 euros y estaban tan contentos, se han vuelto por tener trabajo. Luego tenemos toda la formación profesional y todos los centros adultos desbordados, con colas de espera montar, porque todo el mundo, con buen criterio, cuando no tengo trabajo, quiero volver a formarme. Y no hemos visto desbordar ante la gran demanda que se ha producido. Y finalmente, hacer una última reflexión y ya con esto acabo. Decía antes que era importante que todos, el famoso adagio aquel de que para educar a un niño hace falta una tribu entera. Eso es rigurosamente cierto. Esto es rigurosamente cierto. Es decir, educar a un niño no es un problema ni de los padres solo, ni de los maestros solo, sino un problema de todos. Es obligación nuestra de todos educar a todos, porque si no, esto no funciona. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante que nuestros hijos estén educados? Con esta última reflexión termino. Porque si nosotros queremos ser, como decía al principio, tener ciudadanos libres, honrados e inteligentes, ese ideal que en gran medida ya se ha cumplido entre el partido en su inicio, para ser libre, para ser honrado, para ser inteligente, hay que tener educación, hay que tener cultura. Se es más libre cuanto más culto se es. No se es más libre cuanto más haga lo que me da la gana. Error. Se es más libre cuantas más posibilidades